Con la venia del maestro González Fuentes, director de esta Escuela Normal Superior Federal, que lleva el nombre del acreditado profesor José Santos Valdés, a quien tuve el honor de conocer, a los maestros aquí presentes, a los estudiantes, estimados compañeras y compañeros. La Agrupación Cívica y Cultural Jesús Terán agradece su amable hospitalidad para transmitirles un mensaje fraterno. Se trata de nuestra participación en este coloquio titulado Jesús Terán en la historia de México, que presentará ante ustedes nuestro compañero Jesús Enrique Castro Pérez. Nacido en Aguascalientes, Jesús Enrique Castro se graduó como abogado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y obtuvo su especialización en los cursos de Derecho de Amparo y Derecho Constitucional impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se especializó en materia penal en juicios orales en la Universidad Bonaterra. En su despacho, muy exitoso, atiende asuntos de carácter civil, penal, mercantil y laboral. Su desempeño en colegios profesionales ha sido, notable. Fue presidente para el ciclo 93-94 de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Aguascalientes, Asociación Civil. En 1998 fue el fundador del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Asociación Civil. También fue fundador de la Federación de Abogados, Asociaciones, Colegios y Barras de Abogados de Aguascalientes, Asociación Civil. Fundador y primer presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una excelente historia de labor social. Esto es muy importante. La Fundación Karol Wojtyła, Juan Pablo II, Asociación Civil, es algo verdaderamente notable. Es un hecho excepcional por el que merece nuestro más profundo reconocimiento, pues no conozco abogado alguno que realice nada parecido. Se trata de la ardua labor que el compañero Enrique Castro realiza en esta fundación, de la cual es fundador y presidente, en la que ha atendido a más de 1,300 personas sin recursos, con ayuda y apoyo legal gratuitos, durante sus 12 años de existencia. También tiene 2 programas de radio en los que realiza una labor parecida. Desde hace 17 años consecutivos, esta meritoria labor de orientación la realiza en temas de derecho e interés social en XCBI, con un espacio todos los lunes. Y desde hace 2 años presenta otro programa similar en Radio Alegría, con cobertura en Jalpa, Zacatecas, Los Cañones de Cuchipila, Calvillo y Aguascalientes. En toda esta región hay gente que le está muy agradecida por sus orientaciones. Pero aparte de este cúmulo de actividades, aparte de todo lo que hace, pero gracias a su pasión por la historia en general y a su deseo en lo particular de contribuir a difundir la vida y obra de Jesús Terán, se acercó a nuestra agrupación, en la que aceptó el cargo de asesor jurídico, aparte de presentarse como expositor en coloquios como el presente. Sus funciones de asesor político, por ellas no recibe un solo centavo de la agrupación, porque nuestra agrupación no tiene cuotas, ni tiene ayudas de nadie de carácter económico. Por tanto, no tiene libro de cuentas, porque no entra un solo centavo, no sale un solo centavo tampoco.
Todo lo que hacemos es voluntario y gratuito, en beneficio de la sociedad, porque al dar a conocer la vida de Jesús Terán, el gran desconocido de nuestra historia, el hombre más importante que ha existido en Aguascalientes desde que Aguascalientes existe, se ha ocultado. Nadie quiere que se sepa quién fue Jesús Terán. A todo esto, nosotros realizamos actos cívicos en los que nos hemos propuesto dar a conocer precisamente públicamente esta vida. Y uno de esos días es el día de mañana. Todos están cordialmente invitados a las 10 de la mañana en el Jardín del Estudiante, frente a la Parián, enfrente de lo que era el Instituto de Ciencias que fundó él en 1849 y que la Universidad Autónoma de Aguascalientes no reconoce. ¿Cómo ven? Fue su fundador y no lo reconoce. Allí había un busto que lo quitaron y nosotros estamos exigiéndole al gobierno del estado que lo reinstale. Mañana, quien tenga oportunidad de estar con nosotros, pues empezará a tener esa experiencia de nuestros actos cívicos. Por lo pronto, mucho agradeceré a ustedes que escuchemos el mensaje de Enrique Castro para después comentarlo en el ambiente de libertad que priva en esta noble institución a la que ustedes pertenecen. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero decirles que me siento muy honrado. Por primera vez estoy en una normal superior federal donde el nombre de esta institución es José Santos Valdés. Para mí es un semillero. Ustedes son esas semillas. Yo quiero agradecer a la persona que tuvo la idea y logró que se llevara a cabo esta plática. Los felicito. Quiero agradecer al director de esta institución. Quiero agradecer a los alumnos que están aquí presentes y que deseo de corazón que no sean obligados a estar aquí. Agradezco a mis compañeros abogados, agradezco a mis amigos que están por aquí y quiero que entiendan por qué hoy vamos a hablar de Jesús Terán. Quiero que sepan que hoy estoy presente aquí en este hermoso auditorio, con este auditorio joven, y vengo como abogado. Vengo como abogado de José de Jesús Rafael Terán Peredo, embajador plenipotenciario de México y absolutamente desconocido, seguramente para la mayoría de este foro. Hoy quiero que este auditorio logre interesarse por la vida de Jesús Terán y que tengan un compromiso el día de mañana, que tengan que formar y educar a los próximos soldados de México, porque esos son ustedes. Ustedes son forjadores. Y si no van a dedicar su tiempo y su amor para formar ciudadanos, dedíquense a otra cosa, señores. México necesita personas como ustedes, que tomen el ejemplo de Jesús Terán,
quiero preguntarles a ustedes jóvenes si conocen quién es Justo Sierra. ¿Qué nivel tienen? Perdón. ¿Qué nivel cursan? Cuarto. Bien. ¿Sí saben quién fue Justo Sierra? ¿Qué hizo Justo Sierra en beneficio de todos ustedes? A ver. Eso no es de historia, eso es para ustedes formadores de educandos. ¿De verdad no saben quién fue Justo Sierra? Estoy en una escuela normal superior. ¿Qué hizo? Era un historiador. 1880. Ya sé que van a checar el Google. No lo hagan. Justo Sierra logró elevar al rango constitucional que la educación primaria fuera obligatoria. 1880. En base a eso ustedes mañana van a tener trabajo. Por eso hay que agradecerle a Justo Sierra. Quiero comentarles la importancia de Justo Sierra y les voy a pedir, por favor, una disculpa, porque voy a tener que estar atendiendo estos apuntes, porque hay nombres y fechas muy complejas y muy amplias. Entonces necesito estar precisando las fechas. Por favor, una disculpa por esto que voy a hacer. Y además, ya a mi edad, pues ya se batalla para aprenderme todos los nombres. Y por juntarme con algunos amigos que están aquí los viernes, también algunas neuronas ya no son tan efectivas. Entonces, Justo Sierra definió así a Jesús Terán. El gran mexicano don Jesús Terán, un hombre de raras virtudes, austero, de talentos extraordinarios, patriota sin ofuscaciones ni desfallecimientos, a quien sus correligionarios han tratado con un desvío que viene de incomprensión, pero que merece y obtendrá eminente puesto en la historia de México. Continúa. Terán murió lejos de su patria, a la que se había consagrado noblemente y que aún no le recompensa, otorgándole un premio de honor proporcionado a sus esfuerzos. Así define Justo Sierra al que yo llamo un Zeus mexicano. Hoy, en la patria chica de Jesús Terán y la mía, ante los formadores, los normalistas de Aguascalientes, formadores de ciudadanos y de soldados de México, les pido, no lo olviden. No lo olvidemos. Promovamos su obra. Démosle el puesto que reclama Justo Sierra para Jesús Terán en la historia de México. Debemos de preguntarnos, ¿por qué razón Jesús Terán fue olvidado? A veces me imagino esa película nacional donde hay un personaje que se llama Varguitas y arranca las hojas de la Constitución. Así me imagino a los que arrancaron las hojas de la historia donde aparecía el nombre de José de Jesús Rafael Terán Peredo. Y yo quiero entender de manera sencilla
si ese olvido es porque, igual que un personaje universal, que yo lo llamo el carpintero de Nazaret, no fue profeta en su tierra. Jesús no fue escuchado, ni realizó tantos milagros en Nazaret. Lucas 4:24. Segundo, quizás porque Jesús Terán fue uno de los 115 ministros, que nombró Benito Juárez en 14 años de ejercicio de la presidencia. Y quizás otra causa sea por razón de que murió fuera del país, antes que se diera por cumplida su misión y su feliz regreso a México. Para hablar de Jesús Terán, debemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio de su vida. Por eso es importante tener los datos precisos. José de Jesús Rafael Terán Peredo nace en la Villa de la Asunción de las Aguas Calientes el 21 de enero de 1821, partido del estado de Zacatecas. Antes y después de su nacimiento sucedían hechos que hoy debemos tener tatuados los que nos decimos mexicanos. El 24 de febrero de 1821 se firmaba el Plan de Iguala, se consumaba la independencia de España. O sea, un mes después de su nacimiento. En el año 22 y 23, el primer emperador Iturbide hacía lujo de excesos. El 4 de octubre de 1824, cuando nuestro personaje tenía 3 años, se firmaba la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde se declaraba oficialmente la independencia de México. El 2 de febrero de 1848, cuando Terán tenía 27 años, se firmaba el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México perdía el 55% del territorio. En 1845, Terán tenía 24 años y se recibía de abogado. El 5 de febrero de 1857 se firmaba la segunda Constitución y las leyes de reforma. Terán tenía 36 años. Y si la Santa Inquisición duró 120 años en México y termina supuestamente en 1820, Terán también conoció y escuchó la Santa Inquisición. Para poder entender el pensamiento y la obra de Terán, debemos analizar estos hechos. En la época de su nacimiento, 1821, apenas habían pasado 300 años de esclavitud, 300 años que los hijos de México eran humillados y sacrificados en los campos y en las minas. Esto es importante. 10 años antes del nacimiento de Terán, sucedió un hecho que ninguna nación del mundo tiene, y fue porque un ministro de la iglesia, un anciano pacífico, harto de tanta injusticia, cuyo nombre es, por eso les pedí permiso para usar esta hoja, Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla
Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Ese es el nombre correcto y completo de Miguel Hidalgo. Nació en 1857 en la hacienda de Corralejo, Pénjamo, Intendencia de Guanajuato. Ese cura de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, obligado, porque la conspiración fue descubierta y que detonó la valentía de este anciano, que proclamó la independencia sin más armas que piedras y palos. Y en ese momento se transformó de cura a jefe de un ejército de voluntarios al lado de Allende y Aldama, pero con la confianza de Dios y en la justicia de su causa. Terán, al igual que Juárez, fue formado en un seminario, y Terán fue formado en dos seminarios, en el seminario de Guadalajara y en el seminario de Zacatecas. Esa mística, que es la misma de Juárez, obligó a Jesús Terán a aplicar las leyes de reforma. Y ustedes han escuchado mucho las leyes de reforma, pero las leyes de reforma, ¿qué implicaban? Implicaban reconocer la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Quiere decir que se iban a retirar a la iglesia todos sus bienes, la secularización de cementerios, la libertad de cultos, la secularización de hospitales, la desaparición de fueros religiosos y militares, y la ley del registro civil. Seguramente ustedes no saben que cuando la iglesia tenía el registro civil, tenía la osadía de en las actas de nacimiento de los hijos de personas que no estaban casados, les ponían un sello en su acta y les decían que era un hijo espurio. Y así se quedaba su acta. No se iba a cambiar. Y eso era lo que los conservadores, obvio, querían conservar. El contenido de estas leyes no se entiende si no se analiza la causa de la expedición. Terán, en sus primeros 10 años de vida, conoció el tufo de la Santa Inquisición, vigente de 1700 a 1820, los llamados tribunales de la fe, que la iglesia aterraba con la excomunión y a otros con terminar en la hoguera. Y estas eran las causas: lucharán por la independencia, aquellos que lucharan por la independencia, y si se tenía la sospecha de un levantamiento contra la corona. Igual, no se debe de olvidar que la conquista de México, que es parte de sus primeros años, esos 300 años de esclavitud y abusos, estaban legitimados por el Papa Alejandro VI. En el nombre de Dios había repartido el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Estos son los antecedentes que Jesús Terán conocía perfectamente. Yo quiero ahora pasar a qué hizo Jesús Terán, cuál es la obra de Jesús Terán que realizó en favor de este estado. Y quiero que por favor pongan atención, porque esto va a romper el escudo que tiene el estado de Aguascalientes, un escudo insulso. Jesús Terán crea el Instituto Científico y Literario en el siglo
Científico y Literario de la Purísima Concepción, en donde se daba instrucción secundaria y primaria. En el siglo XIX, la tendencia fue que los institutos científicos y literarios de los estados se convirtieron en universidades, pero esto pasó en Sinaloa, en Puebla, en Michoacán, en Yucatán, en Jalisco, en Guanajuato, en San Luis Potosí y otras entidades. Solamente Aguascalientes es la única mariposa que niega que viene de una oruga. La Universidad de Aguascalientes nace del Instituto Científico y Literario y fue fundado por Jesús Terán Peredo. Otra cosa muy importante fue que Aguascalientes no se libera del estado de Zacatecas ni se crea como estado constitucional por un absurdo beso. Aguascalientes se forma como el estado número 23 de la Federación en la Constitución de 1857, gracias al trabajo arduo de Jesús Terán para justificar que el territorio libre de Aguascalientes tenía la capacidad para formar el estado número 23 de la Federación. Y desde esa fecha somos un estado libre y soberano y pertenecemos a la Federación y a la República Mexicana. Antes de entrar a la vida importante de Jesús Terán en política exterior, quiero comentar que él tuvo el cargo de ministro de Gobernación con el presidente Ignacio Comonfort. El presidente Benito Juárez lo nombró ministro de Justicia y Fomento. Y posteriormente viene un problema internacional donde Jesús Terán participa por sus talentos. ¿Cuál fue ese problema internacional? Ese problema internacional fue el decreto de moratoria de Juárez. En 1861, Juárez, con sus haciendas desgastadas, declaró la moratoria. Y en ese momento, el emperador Napoleón III despertó su codicia sobre México y sobre América Latina. Y se firmó en la Convención de Londres de 1861, el mismo año, un tratado por el cual Francia, Inglaterra y España se dirigirían a México para por la fuerza cobrar una deuda de aproximadamente 96 millones en conjunto. Hay una declaración de Carlos Marx que se publicó en el New York Times y señala lo siguiente: estoy asombrado de la imbecilidad de los medios empleados para atacar a una república incipiente y debilitada. Solo es la rabiosa ambición de Napoleón que pretende apoderarse de México e iniciar un ataque a las naciones más débiles de América Central. Esto obliga al presidente Benito Juárez pedirle a Jesús Terán Peredo que participe y atienda la invasión de las tres naciones que en 1861 se presentaron en Veracruz. Desembarcaron en Veracruz y Jesús Terán, su participación oficial diplomática internacional fue presentarse al puerto de Veracruz y pedirles que se retiraran a Orizaba, a Tehuacán, para que en un lugar
intermedio, que era un lugar denominado La Soledad, se iniciaran las pláticas conciliatorias que culminaron con la participación extraordinaria de Jesús Terán para lograr la firma del Tratado Preliminar de la Soledad, en la cual Jesús Terán logró convencer a Inglaterra y a España que se retiraran y que le pagaría conforme la Hacienda de México pudiera hacerlo. Sin embargo, Francia, con el ejército más poderoso del mundo, perdió la nobleza, perdió su jerarquía y se quedó en México como si fuera un pirata, sin hacer una declaración de guerra, e inició su camino hacia la capital de México. ¿Cómo participa Jesús Terán en esta llamada la batalla más importante de México, del 5 de mayo? Jesús Terán envió un telegrama al general Ortega donde le avisaba que las fuerzas francesas se dirigían hacia Tehuacán. Y ese parte le llegó al general Ignacio Zaragoza, quien en carta especial le dio las gracias a Jesús Terán por su eficaz aviso y que tomaría todas las medidas necesarias para que el ejército más poderoso del mundo no nos tomara por sorpresa. Así entonces, con una acción de piratería del ejército más poderoso del mundo, que perdió su honor. En la política exterior mexicana, debemos recordar que Jesús Terán fue nombrado agente confidencial del gobierno de México y fue nombrado embajador plenipotenciario para las naciones de Inglaterra y Francia. Jesús Terán partió de San Luis Potosí en un viaje sin regreso. Y esto es importante porque Jesús Terán fue con su patrimonio. Esto es lo extraordinario. ¿Qué político mexicano invierte su patrimonio para una misión? Jesús Terán fue nombrado agente secreto de nuestro México, de nuestro país. Y cuando pensamos que es un agente secreto, pues recordamos algunas películas. Eso que se ve en algunas películas, eso hizo Jesús Terán. Jesús Terán tenía un compromiso. El compromiso era persuadir a las naciones de España y de Inglaterra que no se sumaran a las fuerzas militares. Tenía un compromiso de hacer notar en Europa que el gobierno de Juárez estaba vigente. Tenía el compromiso y la obligación de entrevistarse con Maximiliano de Habsburgo. Y eso sucedió, eso lo logró gracias a una persona que era Juan Prim, que fue la persona que representó a España en el Tratado de la Soledad. Y déjenme comentarles que un día 3 de mayo, Jesús Terán enfrentó a Maximiliano en el Palacio de Viena y lo intentó persuadir de que no viniera a México porque no iba a ser bien recibido. Y además, Jesús Terán se convirtió en profeta porque le advirtió a Maximiliano que cuando Juárez recuperara
el gobierno lo fusilaría. Y déjenme leerles una carta que Jesús Terán le envió a Benito Juárez, y le dice Jesús Terán en esa carta al presidente: el archiduque es inquieto y ambicioso, se comporta como el niño más ignorante y pusilánime, y por lo tanto ha decidido enredarse como un necio, no llegando a ningún acuerdo. Jesús Terán tuvo, la verdad, una inteligencia extraordinaria, porque sin los recursos de un gobierno, él logró en un país extraño, en Inglaterra, en España y en Francia, logró publicar una revista que se llamó Revista Americana, en la cual dio a conocer que México estaba de pie, que Juárez tenía el control y que Juárez tenía el gobierno y que Maximiliano había sido engañado. Hay otra carta muy importante donde Jesús Terán le envía a Juárez y le dice: no he recibido una letra de ustedes, es lo que me tiene inquieto. No puedo probar en Europa que exista el gobierno constitucional. Aquí debemos de entender que Jesús Terán agotó todos sus recursos. Seguramente acabó los recursos de lo que es la hacienda de San Ignacio, que era de su propiedad, de su familia. Jesús Terán se quedó en Francia. Jesús Terán con valentía quemó sus naves y en carta fechada 11 de octubre de 1965 le dice a Benito Juárez: comienzo a sentirme atacado de nostalgia y no querría volver a México antes de que se vayan los franceses. Me mantiene la esperanza de que no tarda mucho. La misión secreta de Jesús Terán se cumple el 25 de enero de 1866, donde le informa al presidente que Napoleón III había tomado la decisión de abandonar México. Jesús Terán, nuestro prócer, fallece en París, Francia, el día 25 de abril de 1866. Murió a los 45 años. La misión secreta de Jesús Terán fue cumplimentada, pero la patria no le reconoce. El estado de Aguascalientes igualmente no le reconoce que con su patrimonio logró persuadir a Inglaterra, a Francia y a España. Cuando Napoleón III señala que se retira de México, es por la opinión pública, y la opinión pública fue manejada por Jesús Terán. Esto es extraordinario porque no nada más era un abogado, utilizó los medios de comunicación que tenía a su mano. Hizo publicaciones en inglés y en francés. ¿Y cómo lo hizo? Si no tenía recursos, si él estaba solo. Por eso es un Zeus mexicano. Por eso debemos entender la magnitud del trabajo político que realizó Jesús Terán. Jesús Terán logró hablar
con el Parlamento inglés, el cual aceptó que no reconocería a Maximiliano si la capital de México no era tomada por Maximiliano, pero una condición más, que no existiera en ningún otro lugar el gobierno de México vigente. Por esta razón, ustedes seguramente han escuchado muchas veces que Benito Juárez tuvo una presidencia itinerante, y algunos piensan que estaba huyendo o que se estaba protegiendo. Benito Juárez lo que hizo con esa presidencia itinerante fue que no se cumpliera la condición de Inglaterra, de que si la capital era tomada, como fue por los franceses, el gobierno de México sería vigente primero en San Luis Potosí, luego en Monterrey, luego en Chihuahua, luego en Paso del Norte, y regresó a San Luis Potosí. Hoy quiero decirles, como conclusión, y se lo quiero decir al oído de mi defenso, porque estoy aquí como abogado de ese embajador plenipotenciario. Hoy retumba Aguascalientes para decirte al oído, Jesús Terán. Jesús Terán, te faltó escuchar en el patíbulo del Cerro de las Campanas, el 19 de junio de 1867, las balas del fusilamiento del usurpador Maximiliano y dos traidores, Mejía y Miramón. Terán, aún saboreamos tu carta dirigida al presidente, el niño más ignorante y pusilánime. Terán, te doy parte. Los disparos a Maximiliano sí los escuchó Napoleón. Napoleón fue informado en París, en un congreso que hacía con 50,000 expositores, que irónicamente lo llamó el progreso y la paz. Y a Napoleón III le comunicaron lo siguiente: Majestad, la prensa belga ha difundido la noticia de que en México han dado muerte al archiduque Maximiliano. Murió fusilado. Y Napoleón respondió: ¿cómo es posible? Ese indio Benito Juárez ha llegado muy lejos. Al matar a un ser indefenso, a un príncipe imperial. Esto es un verdadero crimen. Y Terán, igual te informo, descansa. Esos 6 disparos que en el pecho de Maximiliano y el tiro de gracia en su corazón, sí se escucharon también en el Palacio de Miramar, que después fue transformado en pabellón. Hoy quiero pedirles a ustedes, jóvenes de esta Escuela Normal Superior José Santos Valdés, los conmino a cumplir la profecía de Justo Sierra. Los conmino a rescatar del olvido a Jesús Terán. Los conmino a formar en sus educandos la sombra de Jesús Terán. Deseo que ustedes formen ciudadanos de la altura del Zeus mexicano, del Zeus hidrocálido,
José de Jesús Rafael Terán Peredo. Gracias. Solo me resta agradecer a todos y a cada uno de ustedes, aún a los que se durmieron, su presencia. Me da mucho gusto, para mí es un honor muy grande tengo de venir aquí con ustedes. Y yo les dije que hoy venía, además de defender a Jesús Terán, venía a tratar de convencerlos. Esa es mi intención. Y deseo que con uno de ustedes, que le diga a sus alumnos o a sus futuros alumnos que existió un Zeus mexicano y que se llama José de Jesús Rafael Terán Peredo, estoy satisfecho de estar con ustedes. Muchas gracias.